Bueno, acá me faltaba una ecuación, entonces teníamos que, integrando a lo largo de la sección transversal, todas las fuerzas, nos da cero. Pero, sin embargo, como pueden ver, este sistema de fuerzas sí genera un momento respecto de la fibra neutra. Es decir, tanto lado de arriba como lado de abajo generan un momento horario. Entonces, sí que tenemos un momento que se llama momento flector, que cuando está deformado se genera dentro del elemento. Es decir, si calculamos a lo largo de la sección transversal el producto de R por el diferencial de fuerzas para cada una de las posiciones de la fibra, sí vamos a tener un valor diferente de cero, que es positivo. Bueno, entonces si reemplazamos el diferencial de fuerza, eso nos queda esta expresión, o sea, el E sobre el radio de curvatura por la integral del R cuadrado diferencial S. Fíjense que esta integral, que es sobre la sección transversal, la vamos a llamar el momento de área, I. Y nos recuerda al que sería el momento de inercia para un elemento de volumen. El momento de área tiene que ver en cómo está distribuido la masa en un área, en una dada sección de una viga. Es decir, esto va a tener una relación con la geometría. Después vamos a ver algún ejemplo. Pero me dice cómo está distribuida la masa a lo largo eh, de la sección, de la sección. Bueno, entonces con esta definición de momento de área, el momento flector nos queda menos E por I dividido R. Es decir, que nos queda inversamente proporcional al radio de curvatura. Bueno, el radio de curvatura, como ustedes recuerdan, es una expresión bastante compleja. Yo no me la acuerdo. Pero sí, en la aproximación en que las derivadas sean pequeñas, es decir, que haya pequeñas deformaciones, pequeños desplazamientos, nos queda inverso a la derivada segunda. El radio de curvatura nos queda inverso a la derivada segunda. Y entonces llegamos a la expresión que el momento flector nos queda proporcional a la derivada segunda, es decir, a la curvatura. Nos queda proporcional a la curvatura de, eh, de la viga. Bueno, fijémonos que acá tenemos una relación con un menos entre el momento flector y la derivada segunda. Eso lo podemos ver acá. Nosotros tenemos nuestro elemento de viga deformado y para poder hacer la ecuación de movimiento tenemos que ver que el resto de la viga sea reemplazada por un sistema equivalente. En este caso, como vimos, ese sistema equivalente es un momento, o sea, el resto de la viga genera un momento sobre esta cara, lo mismo sobre esta otra, pero aparte se pueden generar fuerzas que se llaman fuerzas de corte, es decir, fuerzas verticales perpendiculares a la superficie, a la viga. Es decir, que estas fuerzas también son necesarias para poder simular el resto de la viga, para poder aislar correctamente un elemento. Bueno, entonces, como vimos, este tipo de curvatura es una curvatura negativa, ya que apunta hacia abajo, y con el menos que tenemos, con este menos, nos indicaría un momento positivo. Bueno, un momento positivo lo vamos a definir este es el momento positivo, es decir, un momento antihorario. Un momento antihorario sería el momento positivo. Entonces, esta expresión del momento como proporcional a la derivada segunda representa el torque, o sea, el momento flector en el borde izquierdo del elemento, es decir, representa esto. Mientras que representa el menos, si yo lo calculo de este lado, es menos el momento, digamos, es cambiado de signo. Es decir, acá me daría positivo, que lo calculo acá, y le tengo que cambiar de signo. Es decir, hay que recordar esta convención de signo para hacer bien los cálculos. Bueno, entonces vamos a analizar este sistema de momentos y fuerzas que se, que se generan en un elemento
deformado transversalmente. Bueno, primero vamos a considerar que esto está en equilibrio, es decir, vamos a calcular que esto es una situación estática. Entonces, la sumatoria de momentos la vamos a aproximar, vamos a decir que es 0. Entonces tenemos el momento, para eso vamos a tomar momentos respecto del lado izquierdo, con lo cual tenemos el momento flector, que eso es el sistema de fuerza que tengo, más, con signo negativo, digamos, el momento en x más delta x, y después el momento que genera la fuerza en el lado derecho, ya que la fuerza en el lado izquierdo no genera momento respecto a este punto, la fuerza de corte, que como vemos, ese momento es negativo, ya que es un momento horario, entonces tenemos el producto de la fuerza en el extremo derecho por diferencial x. Y eso lo aproximamos a 0, lo logramos a 0 porque consideramos que estamos en una situación estática. Bien, haciendo el desarrollo de que esto es un diferencial x en serie de Taylor a primer orden, tenemos para el momento en x más delta x, el momento en x menos la derivada de m respecto de x diferencial x. Y por el otro lado tenemos el mismo desarrollo para la fuerza de corte con respecto a la fuerza en el extremo derecho con respecto a la fuerza de corte en el extremo izquierdo en términos del desarrollo en serie de Taylor. Bueno, despreciando este diferencial de orden superior, o sea, el diferencial x cuadrado, nos queda que la fuerza de corte en y es igual a menos la derivada de m respecto de x. Es decir, que me queda proporcional a la derivada tercera. Es decir, la fuerza de corte tiene que ver con la derivada tercera del desplazamiento vertical. Bien, esta es una ecuación para el equilibrio estático. Ahora nosotros vamos a considerar que esta misma ecuación para el movimiento transversal, es decir, ya no hay más equilibrio estático. Pero sí vamos a considerar que este momento, que el momento de la fuerza, ustedes saben, es igual a la variación del momento angular, vamos a considerar que las variaciones del momento angular son pequeñas. Eso se conoce como que se desprecia la inercia rotacional, la inercia rotatoria. Es decir, como que no me cuesta nada ponerlo a girar. Eso es una aproximación que nos lleva a un tipo de ecuación más sencilla que se llama la ecuación de Euler-Bernoulli. Es decir, despreciando la inercia rotatoria. Bueno, entonces, ya que tenemos la relación entre la fuerza de corte y el desplazamiento, ahora la fuerza neta que se ejerce sobre el elemento, que es la resta de ambas fuerzas, nos queda directamente menos la derivada de Fi respecto de x diferencial x. Entonces, si derivamos la expresión de la fuerza de corte, nos queda que la fuerza neta es menos E por I por la derivada cuarta de I respecto de X 4 veces, diferencial X. Entonces, esta es la fuerza neta que hay, es decir, la resta entre la fuerza a la derecha y la fuerza en la izquierda. Bueno, ya casi está, porque de acá tenemos, si aplicamos la segunda ley de Newton, es decir, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, al elemento cuya masa es ρ, la densidad por la sección por el diferencial x, y esta es la fuerza neta, entonces nos queda una ecuación que nos da el balance de fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, acá nos encontramos con la sorpresa de que la ecuación, acá tenemos la aceleración, una ecuación de onda para una ecuación de onda clásica, pero nos encontramos con la sorpresa de que ahora tenemos la derivada cuarta, ya no es más una derivada segunda. Así que esta, a pesar de ser similar, no es una ecuación de onda como las demás. Bueno, para la definición, para ponerla en términos de variables conocidas, sería que la constante C es el módulo de Young por el momento de área dividido ρ por S.
Bueno, entonces tenemos la ecuación de ondas y vamos a ver cuáles son sus soluciones. Para eso vamos a ver las vibraciones libres, es decir, no hay ninguna fuerza externa, y vamos a aplicar separación de variables, es decir, vamos a decir que el desplazamiento es el producto de funciones que dependen de x por funciones que dependen de t. Bueno, haciendo las derivadas y reemplazando en la ecuación, llego a dos ecuaciones diferenciales ordinarias, una en x y otra en t, igual a una constante. Esta constante es una constante positiva. Bueno, se pueden descartar las otras dos. Entonces, al reemplazar en la ecuación me quedan dos ecuaciones diferenciales ordinarias, que esta es la ecuación en x, me queda la derivada cuarta menos beta cuadrado por omega igual a 0, y esta es la ecuación del oscilador armónico, digamos. O sea que esto es beta cuarta, la constante beta cuarta es omega, la constante de separación dividido c al cuadrado, que en términos de lo que definimos recién me queda ρ por s omega cuadrado sobre e por i. Y la solución para la ecuación en el tiempo es senos y cosenos. Bien, para la ecuación en x, vamos a proponer una solución proporcional a e a la sx, es decir, una exponencial. Bueno, reemplazando acá, y nos queda que las soluciones son o más menos beta o más menos i por beta. Es decir, que tenemos cuatro soluciones, que corresponde a una ecuación de cuarto orden, ¿no? Entonces, la solución la puedo escribir como combinación de todas esas soluciones, es decir, C1 por e a la beta x, C2 por e a la menos beta x, C3 por e a la i beta x y C4 por e a la menos i beta x. Bien, observemos que de esta solución tenemos la parte compleja, que serían senos y cosenos, pero tenemos esta parte de exponenciales reales. Bueno, esa solución se puede escribir también de una forma, haciendo algunos cambios, como suma de las funciones trigonométricas y funciones hiperbólicas.